Muy buenas familia, amigos, bienvenidos un día más al canal. ¿Qué está pasando en el día de hoy? Que se ha iniciado un movimiento de pánico en el mercado de las criptos y en realidad también en el mercado de la bolsa tradicional. Siempre ocurre lo mismo, debéis entender que el dinero va de las manos débiles a las manos fuertes y por lo general nosotros el retail nos comemos una barbaridad de manipulaciones en el mercado. Debéis sobre todo mentalmente estar preparados para estos movimientos y no caer en todas las trampas del mercado. Así que dicho esto, comencemos con el vídeo. Bueno, comenzando con las noticias más importantes, la guerra de Israel contra Hezbollah. No quiero entrar en mucho contexto con las noticias, por lo general, pues bueno, ya sabéis que hay conflictos en todas partes del mundo. Estos conflictos al final son inevitables y lo que suelen ocasionar es prácticamente pánico en el mercado y solemos ver un patrón bastante sencillo. La volatilidad del SP500 se dispara cuando ocurren este tipo de acontecimientos. Por otro lado, el mercado entra en pánico general y en general solemos tener ventas muy agresivas en un momento en concreto. Generalmente se suelen dar en la apertura de la sesión de Nueva York a las 3:30 hora española. Por otro lado, lo que suele ocurrir es que tanto el petróleo como el oro y la plata, al ser en este caso, vamos a decir valores refugio, sobre todo en este caso, sabéis que el oro lleva prácticamente máximo tras máximo tras máximo y bueno, pues el petróleo es muy importante en este tipo de guerras, pues vemos un patrón muy sencillo. ¿Esto quiere decir que nosotros mismos debamos entrar en pánico? Hombre, pues hay que entender en este caso cuál es la amplitud de ese conflicto, pero por lo general os doy un consejo y es que suele ocurrir casi siempre lo mismo, pánico al retail, las instituciones compran, nos venden la moto de que esta guerra se va a prolongar, va a ser catastrófica para el mundo y al poco tiempo el mercado vuelve a subir, porque al final el mercado va por ciclos. Eso es lo único que debéis entender y sobre todo pues nada, simplemente operar con un stop loss, tener cuidado con algunas de las órdenes y yo sinceramente nada más. Por otro lado, tenemos la noticia de que los principales puertos de Estados Unidos están cerrados ya que hay huelga en este caso de estibadores en varias zonas de Estados Unidos. Tampoco voy a entrar en mucho contexto con esta noticia, pero bueno, sí que creo que es importante que al menos nos enteremos un poco lo que está sucediendo a nivel global. Por otro lado, en el día de hoy hemos tenido varias noticias en Estados Unidos. A las 4 de la tarde hemos tenido en este caso el PMI manufacturero que ha salido un poco por encima de lo estimado y posteriormente ha salido la encuesta JOLTS de ofertas de empleo, que como bien veis hay un mayor empleo en este caso de lo que se esperaba, 7,64 millones frente al resultado que han sido 8,04 millones. Por otro lado, hemos tenido el PMI manufacturero del ISM, que ha salido un poquitín por debajo y en este caso el índice de precios del sector manufacturero también un poquitín por debajo, con lo cual hemos tenido noticias bastante mixtas durante el día de hoy. Y a partir de aquí es cuando nosotros nos vamos a la gráfica. Debéis entender que la gráfica ya nos muestra los próximos movimientos, tanto de Bitcoin, las altcoins o lo que sea que estamos operando en un momento en concreto. Si nosotros nos íbamos a Bitcoin en una temporalidad más grande, como podría ser un gráfico de H4 o incluso una temporalidad diaria, en el día de ayer ya estuvimos comentando que por encima del máximo anterior que se dio el 23 de agosto, muchísima gente ya estaba tomando bastantes beneficios, en este caso en Bitcoin. A partir de toda esta subida, lo que nosotros intentábamos buscar era un equilibrio del mercado. Si tenemos en cuenta que la subida en Bitcoin se ha dado prácticamente desde los 52.000 hasta, digamos, la zona de los 65.000, 66.500, hombre, pues necesitamos una pequeña corrección para que el precio se ajuste, volver a tener una muy buena entrada y a partir de ahí volver a sumarnos al carro. Por lo tanto, mínimo Bitcoin en este retroceso del mercado tiene que caer hasta la zona de los 61.500 dólares, que es un nivel que hemos estado comentando estas últimas semanas, sobre todo cuando Bitcoin a partir del 19 de septiembre rompió esa zona y no la volvimos a retestear, con lo cual para mí nivel clave de recompras de las altcoins será cuando Bitcoin toque la zona de los 61.500 dólares, que de hecho la tendríamos que haber tocado hoy. ¿Por qué? El nivel de los 61.500 dólares coincidía con la gráfica de Ethereum, en este caso en el nivel de los 2.500 dólares, que como bien veis es exactamente la misma zona, es ese imbalance que se ocasiona el día 20 de septiembre.
septiembre. Bitcoin no ha tocado ese imbalance del 20 de septiembre. Ethereum, por otro lado, sí que lo ha tocado, porque ahora mismo tiene una gráfica un poquitín más bajista. ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido durante el día de hoy? Hombre, pues la dominancia en Bitcoin de nuevo ha tomado rienda para arriba sin frenos. ¿Qué suele ocurrir cuando hay guerras y este tipo de cosas? Que el capital, por si acaso, para que las instituciones pierdan la menor cantidad de dinero, suelen vender altcoins y recompran Bitcoin, o simplemente venden altcoins y recompran USDT, se quedan en stablecoins para, por si acaso, perder la menor cantidad de dinero en los retrocesos. Y si el mercado empieza a subir, pues simplemente aguantar la mayor cantidad de dinero, que se mantenga estable, y en las subidas empezar a ganar más. ¿Por qué? Porque en este caso, como bien sabéis, la dominancia en Bitcoin en los últimos meses se ha mantenido muy alcista. De hecho, en el día de hoy, desde prácticamente el suelo que hemos tenido, ha subido la dominancia casi un 1%. Por eso Bitcoin ha estado aguantando mucho mejor las caídas frente a las altcoins, que en el día de hoy, como bien veréis, sí que estamos teniendo retrocesos un poquitín más grandes. Bitcoin lleva apenas un retroceso de un 1%, por otro lado las altcoins están cayendo entre un 4, un 5%, que tampoco es nada del otro mundo. A mí sinceramente no me está pareciendo una caída muy grande, pero a partir de aquí sí que debemos trazar los niveles donde queremos recomprar algunas altcoins y sobre todo fijarnos en Bitcoin, que ya os digo que para mí sería la zona de los $61.500. Yo personalmente no querría bajo ningún concepto ver a Bitcoin por debajo de esos niveles, porque para mí, según mi análisis, ya estaríamos teniendo una gráfica bajista y no queremos en este caso recomprar altcoins, y por supuesto no queremos tener Bitcoin en nuestro portfolio si en el corto plazo va a volverse bajista y sobre todo rompemos esta línea de tendencia y nos acercamos de nuevo a estos mínimos cerquita de 52 o incluso manipular los mínimos en la zona de los $50.000. Yo pensaría que eso para mí ya es bastante bajista, me apartaría un tiempecito del mercado hasta que volvamos a plantear ciertas operaciones en spot. Justo se comenta que se están lanzando misiles desde Irán hasta Israel. Por ahora hay una estimación de unos 102 misiles que se han ido lanzando. Y aquí podemos ver una zona, en este caso, que se mantiene como zona de alerta roja. Más o menos vamos desde Jerusalén, toda la zona en este caso de Israel, con lo cual, pues bueno, simplemente para tener en cuenta las noticias que tenemos en estos momentos, que por supuesto son noticias negativas. No se tiene que tomar esto como una mega oportunidad para abrir longs a muerte, ni mucho menos en las altcoins, sino a operar con cautela, tener en cuenta que estas noticias, por supuesto, en el corto plazo afectan al mercado, pero a medio largo plazo, al final, todas las oportunidades, en este caso de caídas, se han estado recomprando. Y no es esta, yo creo, para nada una ocasión en especial, teniendo en cuenta que hemos pasado por la guerra Rusia-Ucrania. En la época del COVID, en el 2020, también tuvimos oportunidades muy buenas, con lo cual el mercado generalmente nos demuestra que las caídas se suelen recomprar. Aquí lo que sucede por lo general suele ser un movimiento bastante simple en cierto aspecto, pero que siempre se suele cumplir de la misma forma, que es lo que os he estado comentando anteriormente. En principal lugar, los índices, en este caso americanos y también los europeos y bueno, en general todos, suelen tener caídas bastante grandes. De hecho, en estos momentos podéis ver que el S&P 500 está retrocediendo bastante. Hoy también el Nasdaq ha retrocedido bastante, como bien veis, desde la apertura de la sesión de Nueva York llevamos una caída de un 2 y pico por ciento. Y como no, suele suceder más o menos lo mismo de siempre. El oro en el día de hoy lleva prácticamente, en este caso, teniendo en cuenta que el martes abre el precio aproximadamente en 2.630, el oro lleva en el día de hoy una subida de un 1.5%. Esto prácticamente estaríamos hablando que el oro en el día de hoy está muy cerquita de volver a rozar sus máximos históricos. Pero aquí donde inicia el movimiento fuerte es en el petróleo, que como bien veis en el día de hoy va una subida de un 4,28%, y en último lugar la plata, que tiene una subida de un 1,63%. Es decir, por lo general se suelen producir los mismos movimientos. Bolsa y criptomonedas, mercado en este caso que no es refugio valor, suele caer. Por lo general, petróleo, plata y oro suelen subir con este tipo de movimientos y sobre todo guerras. Con lo cual yo a partir de aquí lo único que voy a hacer es fijarme en tres gráficas muy importantes: Total 1, Total 2 y Total 3. En el Total 1, que es en este caso Bitcoin, Ethereum y las 125 altcoins más importantes, nuestro nivel principal de rebote se sitúa en la zona de los 2.07 trillones de market cap. Querríamos llegar más o menos a esta zona y reaccionar con compras. Con Bitcoin estaríamos hablando que coincide el nivel aproximadamente sobre los $61.500, que es el nivel que yo espero en el que reaccione Bitcoin. Por otro lado tenemos el Total 2, que es un poquitín más
más bajista porque Ethereum ya sabéis que va con un poco de retraso y espero que Ethereum llegue en el corto plazo a los $2.800, nivel donde podríamos vender algunas de las altcoins, generar en este caso algunos beneficios parciales y a partir de ahí ya veremos qué sucede. Lo ideal sería que el Total 2 se acerque a los 880.000 millones y a partir de ahí que intente explotar casi hasta el trillón de market cap. Y en último lugar el Total 3, que es en realidad el que mejor pinta tiene de los tres, como bien veis ha roto una directriz bajista y a partir de aquí lo ideal sería rozar los 585.000 millones de dólares en market cap y subir aproximadamente hasta los siguientes targets. En primer lugar el máximo del 21 de julio y posteriormente los máximos de mayo. Ese sería mi análisis en gran escala y más o menos espero que se cumplan algunas compras de las altcoins. Con el tema de las altcoins, lo que no voy a hacer ahora mismo es exponerme en monedas que estoy viendo que están flojeando mucho más que el resto. Esto no quiere decir que, por ejemplo, a mí no me guste Solana, Link, Toncoin, Polkadot o NIAR, la que sea en este caso, no quiere decir eso, sino que ahora mismo en el corto plazo, si lo que queremos es buscar un rebote de Bitcoin cortito hasta los 65.000, 66.000 dólares, nos interesa estar expuestos en monedas, por supuesto, mucho más fuertes. Como bien veis, en estos momentos, Solana no ha sido capaz de romper el máximo del 25 de agosto, que lo tiene prácticamente en 162 dólares, con lo cual entendemos que Solana en el corto plazo es bajista hasta que en un gráfico de 4 horas y una temporalidad diaria no intente rellenar un imbalance importante, que en este caso lo tendríamos en la zona de los 136 dólares. En ese nivel yo personalmente sí que replantearía recomprar algo de Solana. Y lo mismo va para monedas similares, como podría ser Link, que como bien veis toca el máximo del 26 de agosto y se da completamente la vuelta, o Toncoin, que no es capaz ni de tocar esos máximos. Lo mismo va para Polkadot, que no puede romper los máximos de agosto, y así con muchas otras monedas similares. Lo que sí que nos va a interesar es exponernos a monedas que ahora mismo se encuentran muchísimo más fuertes. Aquí tenemos el índice de las altcoins, que mide si estamos en una Bitcoin Season o en una altcoin Season. Recoge en este caso el top 50 performance durante los últimos 90 días. Y lo que vemos es que las monedas que más han subido han sido Bitensor, Sui, Aave, Sei, Phantom, Ripple, WIF, Fed, Rune, Tron, Aptos, ICP y similares. Aquí tenemos un patrón bastante similar. Lo que vemos que ha subido bastante han sido un par de monedas de inteligencia artificial, las monedas soluciones de capa 1, como pueden ser Aptos, Sei, Sui en este caso, y algunas parecidas con un menor market cap, y en último lugar las meme coins. De hecho, incluso si nos vamos a CoinMarketCap y buscamos las monedas con mayor volumen, obviamente si quitamos las principales hasta Ripple, vemos que la siguiente que más volumen mueve es Pepe, seguida de Sui, Dogecoin, Dove, WIFHAT, Eigenlayer, muy interesante, que va a salir a cotizar dentro de muy poco, Shiba Inu, Ondo Finance, Bonk, Avalanche, Near Protocol, Sei y Render. Y a partir de ahí podríamos cortar un poco nuestra lista, con lo cual ya podríamos basarnos en estas monedas que ahora mismo son las que más dinero están moviendo. Comenzando, por ejemplo, con Aptos. Si nos fijamos, lleva prácticamente una ruptura muy interesante por encima de los máximos de julio. Ahora mismo tenemos un imbalance muy grande que va prácticamente desde los 6 dólares hasta casi los 8,66. Para que el mercado encuentre una eficiencia, lo suyo sería llegar, pues eso, más o menos a 7,2 dólares. Pero yo planteo una operación por encima de los máximos anteriores, ya que si el mercado no tiene mayores ventas y Bitcoin frena cerca de 61.500 dólares, podría ser una muy buena compra en este caso con Aptos. Aquí la situación es un poco más complicada porque, como bien veis, tanto Sui como Sei están muy cerquita de resistencias muy grandes. Estamos hablando que Sui está muy cerca de sus máximos históricos, pudiendo ahora mismo en el corto plazo, a partir de los niveles en los que estamos, subir aproximadamente un 10 o un 15%. Ahí debería encontrar una resistencia muy grande, con lo cual yo personalmente no me expondría ahora mismo en el corto plazo a Sui. Os recuerdo que ya tuvimos varias compras. Estamos hablando que la primera se hizo en 0,5 y la segunda se hizo en esta ruptura en 0,93 dólares. Desde ambas compras llevamos un por 3 y un por 2. Yo personalmente no me expondría mucho más al mercado en estos momentos. Para mí, el siguiente punto de compra en Sui lo tendríamos cerca de 1,2 dólares. Y en este caso tenemos a Sei, que muchos también os veo con FOMO, y Sei tiene una resistencia muy importante en el nivel de los 0,5 dólares. Si consigue romper ese nivel, fabuloso, tendríamos una puerta abierta a seguir subiendo al menos hasta 0,9 dólares. De lo contrario, yo personalmente buscaría un pequeño retroceso al menos hasta el punto 0,4 dólares, nivel donde yo personalmente sí que creo que ya empieza a merecer mucho la pena, teniendo en cuenta que esta narrativa ahora mismo está bastante fuerte.
Y una vez ya tengamos claro que el mercado está iniciando al menos una fase de suelo que parece ser que ya nos esté dando una buena reversión y zonas de compras muy interesantes, yo personalmente también me fijaría un poco en las meme coin, que estoy viendo que están teniendo algo más de FOMO, iniciando con Pepe, que como bien veréis y comentado durante estos últimos días, rompió línea de tendencia bajista. Lo suyo sería rellenar el imbalance que va al menos hasta la zona de los 0, no sé cuántos ceros, 93, y a partir de ahí intentar acercarnos hasta los máximos. Al igual que ocurre con Pepe, tenemos por ejemplo a WIF, que a mí personalmente me gustaría buscarle una comprita cerca de los $2 y a partir de ahí que el precio intente acercarse al menos hasta 3,2, 3,5 dólares, nivel donde creo que yo personalmente sí que cerraría gran parte de mi operación. Y luego podríamos añadir un par de meme coins más, como por ejemplo Bonk, que tiene muy buena pinta durante estas últimas semanas, la verdad que ha tenido un volumen espectacular, y a mí personalmente me gusta también bastante Turbo, que la buscaría recomprar por encima de los máximos de finales de agosto. Y la verdad que por ahora con el resto de las monedas, simplemente pues si alguien quiere acumular con una mentalidad más a largo plazo, pues obviamente cada uno puede hacer lo que quiera. Yo personalmente creo que los niveles de compra a largo plazo no son aquí, esto simplemente son compras para vender cuando Bitcoin se acerque a los máximos históricos, entre 70.000 y los 74.000 dólares, como ya os he estado comentando en las últimas ocasiones, últimos vídeos. Si realmente quisiese comprar altcoins con una mentalidad a largo plazo, pues obviamente ya los habría comprado mientras Bitcoin ha estado entre 50.000 y los 54.000 dólares. No estamos ahora mismo para estar recomprando monedas pensando en el largo plazo, teniendo en cuenta que la dominancia en Bitcoin sigue muy fuerte y que las altcoins siguen muy débiles. Creo que las compras son mucho más abajo si vais con esa mentalidad hacia, bueno, pues simplemente 2025 o posiblemente el año que viene. Y por otro lado, algo que sinceramente no entiendo por qué ocurre tanto en el mercado de las criptos es simplemente fijarnos en un aspecto muy importante, y es que veo a todo el mundo hacer lo mismo. En general nos vamos a revisar esta gráfica y todos dicen lo mismo: septiembre, mal mes, porque fíjate Vlad, en el histórico desde 2017 no hemos hecho más que caer, pero ¿qué más dará? Cada año es independiente del anterior. Tú no quiere decir que en septiembre del año que viene tengamos la misma situación que en 2024, y en 2023, y en 2022, y en 2021. De hecho, nosotros no podemos comparar lo que hizo Bitcoin en 2022 con lo que está haciendo ahora, porque en 2022 estábamos apenas iniciando una subida de tipos de interés en Estados Unidos y ahora lo que estamos haciendo es disminuir los tipos de interés, ¿por qué Bitcoin no iba a estar subiendo en el mes de septiembre? Al igual que ocurre en el mes de octubre, por lo general suele ser un mes muy alcista, porque desde prácticamente 2019 Bitcoin no ha hecho más que presentar buenos resultados mensuales, pero eso no quiere decir que este mes de octubre ocurra lo mismo. Ojo, no quiero decir que no vayamos a tener un mes alcista, pero no tiene por qué subir tanto como ha hecho en meses anteriores. Aún así, yo personalmente creo que octubre puede ser un mes bueno, principalmente porque en noviembre tenemos las elecciones de Estados Unidos, con lo cual yo personalmente creo que el mercado intentará mantenerse estable hasta que pasen las elecciones. Y lo dejo ahí simplemente para que lo veáis por vuestra propia cuenta y lo estudiéis y entendáis que cada mes, cada año es independiente. Es como si tú comparas el año del COVID o el año del 2022 o 2021 con la guerra de Rusia y Ucrania y me la comparas con estos momentos. Pues obviamente son incomparables. Así que chicos, espero por supuesto que os haya gustado este vídeo y nos vemos a la próxima.